estado viendo de hace varios días para acá cómo el enemigo ha venido atacando mucho a la iglesia. Estoy hablando individualmente. Ha venido atacando a muchos pastores, muchísimos. De hecho, gracias a Dios, aquí no he escuchado, pero en el extranjero sí hay mucho pastor que ha optado por el suicidio. Y se ha visto mucho. El pastor hoy precisamente escuchaba de uno que había hecho una carta a la iglesia antes de suicidarse. La carta, la verdad, muy dolorosa, la que él decía, le decía a la iglesia: los pastores también se duelen, los pastores también sienten, los pastores también pasan problemas, ellos tienen que estar para la persona que está enferma, y cuando ellos están enfermos nadie está. Y él decía, también explicaba un poquito en la carta, o contaba un poco en la carta, él decía: yo he estado cada vez que alguno de ustedes, porque la carta era para la iglesia, yo he estado cada vez que alguno de ustedes ha estado enfermo, decía, pero la vez que estuve hospitalizado, solo una persona de la iglesia llegó a verme. Y eso, imagino, lo decía con un dolor en el corazón. Y así escribió varias cosas. Y al final, pues, deja la carta por ahí y va y comete lo que cometió, lamentablemente. La Biblia dice que el que destruye el cuerpo, Dios le destruirá a él. Y eso es muy lamentable porque, y también impactante, porque aún teniendo tanto conocimiento, sabiendo para dónde va, es tanta la presión que se da, que dice: prefiero salir de esto. En una parte el enemigo engañando, creyendo que va para algo tal vez no tan pesado, sin entender que va para algo peor. Y ha sido la verdad muy lamentable. He visto de algunos meses para acá varios pastores incluso que están pasando cosas pues muy duras, pero he visto también en algunos casos que ellos se aíslan, y esto es tremendo también, porque no es solo que pasan la situación, sino que cuando estoy pasando la situación me aparto de todo mundo. Y entonces he estado, hace algunos meses estuve con un pastor que pasó una situación muy fuerte, y uno lo llamaba, le mandaba mensajes, le decía: aquí estamos. Buscaba uno la manera, no solo uno, varios pastores tratamos de buscar la manera de hablar con él, pero totalmente cerrado. O sea, simplemente no contesto llamadas, no contesto mensajes. Se encerró en su mundo, y eso es peligroso. Y no es la primera vez que lo veo, sino que ya he visto varias situaciones en pastores que se da así. Yo un día estaba acá y le estaba hablando con Eric, y le decía: si alguna vez usted me ve que me pongo así, le dije: pégueme un par de cachetadas para que yo reaccione. Yo no quiero estar en eso. ¿Por qué? Porque eso es la reacción de meterse en la cueva. Así como Elías, ¿lo recuerdas? Elías le dijo a aquella mujer: te voy a matar, y Elías sale corriendo y se mete en la cueva, y estaba deseando, igualmente, estaba deseando morirse. Pero mira, cuando una persona se mete en la cueva, ¿qué hay en la cueva? Hay soledad, oscuridad, depresión. No hay nada bueno en la cueva. Por eso en un momento el ángel se le aparece y le dice: ¿qué haces aquí? He sentido un vivo celo, el mismo telele. Se lo contaba el ángel una y otra vez, la misma cosa. Hasta que Dios lo confronta y le dice: levántate, sal de aquí, porque hay mucho camino que te resta. Perdón, hay mucho camino que te resta. Y entonces veo que hay mucho pueblo, incluyendo pastores, que a causa de los problemas se están metiendo en una cueva. Se me ha quedado tan grabado y he entendido tanto que nosotros podemos ver las caras de las personas, pero no sabemos lo que están pasando. Yo lo puedo ver a usted,
Y usted viene alegre a la iglesia, ¿sí o no? Venimos alegres. O venimos ahí con cara de amargado, de que ya me morí. No, venimos alegres a la iglesia. Y cantamos gozosos, y eso está bien. Pero no sabemos lo que usted está pasando dentro, ni usted sabe lo que yo estoy pasando dentro. ¿Me sigue? Usted me ve bien acá. Yo también he pasado cosas, bueno, con mi esposa hemos pasado cosas pesadas en estos días. Bien pesadas. Y uno sabe que el pueblo, porque uno ha estado escuchando al pueblo, está pasando cosas bien pesadas. Y uno dice, ay. La mayoría de veces que ha sucedido que alguien se va de la iglesia es porque están pasando prueba. Hay veces que se van por el diácono, por el pastor, por situaciones de la iglesia, pero a veces se van de la iglesia porque están pasando prueba y no la soportan. Entonces decide la persona, no sé, esto es una obra del enemigo, decide la persona siempre alejarse de Dios. Es decir, cuando más necesitan de Dios es cuando dicen, mejor me alejo. ¿Sí o no? ¿Lo ha escuchado usted? Mejor dejo todo botado. No solo lo ha escuchado, lo ha pensado. Ay, mejor dejo todo botado. ¿Cuál es el sentido o cuál es la idea de dejar todo botado? Que te vaya peor. Porque te va peor. Si miras, si con Cristo apenas a veces como que damos bocanadas de aire para respirar, ahora sin Cristo, ¿cómo vamos a hacer? Si Él, como dice ahí el salmista, Él es el aire que respiro, decía un salmista. Él es el aire que respiro. Él es nuestra fuente. Dice la palabra que Él es el agua viva. Él es nuestro alimento, Él es nuestro todo. Entonces, ¿cómo hacemos para sobrevivir en un mundo que va decayendo fuera de la fuente? Alejados de la fuente. ¿Cómo sobrevivimos a eso? Es difícil. Y aún así la gente se está metiendo en la cueva pensando que va a estar mejor. No va a estar mejor. Usted guardándose las cosas que vive, no va a estar mejor. Hay que buscar a alguien y abrir el corazón y decirle, mira, estoy pasando esto y esto. Hay que hacerlo. Solo así nos sanamos. Yo mismo he tenido que abrirme en el grupo que tenemos. Yo he tenido que abrirme. Mi esposa ha tenido que abrirse. Y decir nosotros, bueno, estamos así. Necesitamos ayuda, o ella, o yo, o los mismos servidores. Tienen que abrir el corazón en un momento y decir, pastor, no aguanto. Necesito ayuda. ¿Sabe? Porque hay algo que se nos olvida a veces, que todos somos seres humanos. Todos seguimos caminando en esta tierra. Por más unción que usted tenga, por más renombre que usted tenga, por más reconocimiento de los hombres, usted sigue caminando sobre esta tierra. Cada uno de nosotros. Y las mismas cosas pasan a unos como pasan a otros. Escuchaba o veía por ahí en el Facebook, hablaban acerca de un muchacho que él es youtuber muy famoso, no voy a decir el nombre, no le voy a hacer más propaganda, muy famoso, con muchísimo dinero, y se ve que es una buena persona. Las acciones que hace, las donaciones que hace, dona millones de dólares. Se ve que es una buena persona y él lo ha dicho. Podría dejarme estos millones, pero entonces ¿a quién ayudo? Él lo ha dicho. Entonces se ve como que tiene un buen corazón esa persona y le llueve plata a montones. Y un día pasaron un video donde está con la novia y se pelea con la novia porque se da cuenta que la novia era una interesada que lo buscaba solo por la plata. Y alguien dirá, este hombre lo tiene todo, siempre sale feliz, siempre sale alegre. Los mismos problemas que usted y yo tenemos, los mismos. La gran diferencia de este tiempo a un tiempo más atrás
es que el enemigo ha venido arreciando con más fuerza. Entonces las pruebas son mayores, los problemas son mayores. Y entonces tenemos que aferrarnos a Dios con más fuerza. Hay que entender algo. Y esto yo quiero que usted se lo lleve grabado acá, pero bien grabado en el corazón. Hay que entender algo. Aunque haya prueba, aunque haya un problema, usted sigue siendo hijo e hija de Dios. Aunque venga lo que venga. Es decir, pongámoslo en modo natural. Usted tiene a su papá o lo tuvo en algún momento. Hay veces padres que estuvieron ausentes, pero vamos a hablar de un padre que estuvo presente. Vamos a visualizar a aquel hombre que fue un buen padre. Que se esforzó, que trabajó, que de verdad sudó la gota gorda para llenar esa área, para ser un buen padre. Que estuvo, que jugó, o sea, que fue un buen padre en todos los sentidos. En lo natural. Ahora, ¿ese hijo tuvo problemas alguna vez? ¿El hijo de ese padre natural? Sí. Y no porque tuvo problemas, dejó de ser hijo. ¿Me está siguiendo? Tal vez en la escuela le hacían bullying a ese niño. Le decían, usted es un tonto, usted no sabe hablar, usted no sabe esto, lo otro. Pero esas situaciones dejaron que él tuviera la identidad de hijo. ¿No? Sabe que aunque en la escuela le dijeran tonto, le hicieran bullying, aunque estuviera así en la escuela, seguía siendo hijo de su papá. Seguía siendo hijo. El problema que tienen los hijos de Dios es que a veces viene el que le hace el bullying o viene la prueba, entonces dice, te desconozco como padre. No, yo no siento ser hijo. No sé si me estoy dando a entender acá. Parece que en medio de la prueba muchos pierden la identidad de hijos. Y aquí hay que tener cuidado. Porque si hay algo que nos define a nosotros, es que somos hijos de Dios. ¿Qué decía Jesús? A cada nada Jesús decía, yo soy el Hijo de Dios. Si el Hijo del Hombre os libertare, si el Hijo del Hombre esto, si el Hijo del Hombre, yo soy el Hijo de Dios. Él decía, yo soy la roca, yo soy la puerta, yo soy. Es decir, Cristo sabía quién era. Él tenía su identidad intacta, mira. Pero a veces viene la prueba a los hijos de Dios y dice, es que yo creo que Dios no me escucha. ¿Sabes qué es eso? Una falta de identidad. ¿Tu papá te escuchaba, sí o no? Claro que escuchaba. Bueno, ahí hay algunos que no, ¿verdad? Pero estamos hablando, visualizando aquel padre que sí estuvo presente. Pero ese padre que estuvo presente, mira, aunque usted se jalara torta, lo seguía escuchando. Usted quebraba un vaso en la casa y no te echaba de la casa, no era que te desconocía, no, tal vez te regañaba, pero seguía siendo hijo. Te había quebrado el plato, vamos de nuevo al vaso, el fresco, que es lo más común. Venía y botaba el vaso, quebraba el vaso, se regaba el fresco. Mira la regañada. Pero ¿qué hacía el padre? Otra vez agarraba otro vaso, le echaba fresco. Tenga cuidado, le decía. Le ponía el vaso ahí. Fíjese. Pero no lo dejaba sin fresco. Es decir, a pesar de que el hijo hacía las cosas mal, seguía siendo padre. Y el hijo seguía siendo hijo. O se iba de la casa el hijo porque quebraba el vaso. No, seguía siendo hijo. Nosotros nos jalamos las tortas, bien jaladas. Y no por eso Dios deja de ser Dios de nosotros. No por eso deja de ser el Padre. Tú tienes que tener esto claro. Y ojalá lo apuntes ahí. El enemigo siempre va a probar tu identidad. Siempre. Siempre va a tratar de probar tu identidad, de hacerte dudar de quién eres. Y mira, lo hizo con Jesús. Yo quiero leerle a usted acá.
Mateo capítulo 4, versículo 1. Si puede, me sigue ahí. Yo le voy a leer en la versión, la Biblia hispanoamericana. Se lo voy a leer. Porque esto como que lo aclara un poquito. La versión Reina Valera, hay una frase que no introduce, entonces parece que distorsiona un poco la palabra. Pero te lo voy a leer acá. La Reina Valera parece que el enemigo afirma que él es hijo de Dios, pero en la hispanoamericana y muchas otras versiones, usted se dará cuenta que no es así. ¿Lo tenemos ahí? No sé ahí en cuál versión lo tenemos. Bueno, se lo leo. Mateo 4:1 dice: después de esto, el Espíritu llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo pusiera a prueba. 2. Jesús ayunó 40 días y 40 noches y al final sintió hambre. Entonces se le acercó el diablo y le dijo, y aquí es donde varía un poco con Reina Valera. Aquí le dice: si de veras eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Reina Valera parece que dice: si eres hijo de Dios. Ahora es que estas piedras se conviertan en pan. Pero aquí lo aclara: si de veras eres hijo de Dios. Entonces, ¿qué estaba haciendo el enemigo? Estaba probándole la identidad. Si de veras eres hijo de Dios, entonces a ver, haz que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús le contestó: las escrituras dicen, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra pronunciada por Dios. El diablo lo llevó luego a la ciudad santa y lo subió al alero del templo, al pináculo. Y le dijo: si de veras eres hijo de Dios, tírate abajo, porque dicen las escrituras, Dios ordenará a sus ángeles que cuiden de ti y te tomen en sus manos para que tu pie no tropiece con ninguna piedra. Jesús le contestó: también dicen las escrituras, no pondrás a prueba al Señor. Es decir, una y otra vez el enemigo venía a probarlo en la identidad. ¿En serio eres hijo de Dios? ¿Tenés hambre ahorita? Decirle a las piedras que se conviertan en pan. Porque si eres hijo de Dios, eres Dios y lo puedes hacer. ¿Me estás siguiendo? Si de veras eres hijo de Dios, tírate de aquí. Porque dice la palabra que Dios va a mandar sus ángeles y no te va a pasar nada. Y Jesús le responde: no. Soy hijo de Dios, pero tampoco voy a tentar a mi Padre. Es identidad. En toda su vida Jesús fue confrontado por la identidad. Aún el último día, en Lucas 23:39, dice: y uno de los malhechores que estaban colgados, oídos, esto fue en el madero, que estaban colgados, le injuriaban diciendo: si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. A ver si es cierto que eres tan gallito. ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué era lo que le estaba provocando? Que dudara de su identidad. Eso era lo que estaba provocando. Que tuviera duda acerca de su identidad. Y así es el enemigo con nosotros. Él viene a probarnos y a tentarnos en cuanto a nuestra identidad. Si eres hijo de Dios, ¿por qué te va tan mal? ¿Por qué tienes problemas en tu casa? ¿Por qué tu matrimonio está tan mal? ¿Tan cristiano que eres? ¿No que crees en Dios? Entonces, ¿por qué tu hijo está en las drogas? ¿No que eres hijo? Entonces, ¿por qué estás tratando y tu matrimonio va de mal en peor? ¿O por qué te dejó tu esposo? ¿O por qué te dio vuelta a tu esposa? ¿O por qué tus hijos no están haciendo las cosas bien? ¿O por qué les va mal en los estudios? ¿No que eres hijo? ¿No que eres cristiano? ¿No que eres bendecido y no tienes ni para echarle la gasolina al carro? ¿Me estás siguiendo por ahí? Una y otra vez Satanás va a tratar de tirarte la identidad de hijo al suelo. Siempre. Es el trabajo de él desde el principio. Una y otra
y otra vez. ¿Qué le dijo a Eva la serpiente? No es que Dios no quiere que comas de esto. Es que si comes de esta fruta vas a ser igual a Él. Entonces, ¿qué estaba quitándole ahí? La identidad de hija. Eso es lo que Él viene a quitar siempre. La identidad de hijos. Es decir, por más prueba que tú tengas, la más grande, la más fuerte, por más prueba, tú sigues siendo un hijo y una hija de Dios. Por más grande prueba. Es que yo no escucho la voz de Dios. Es porque estás turbado, no porque Dios no te hable. Usted ha hablado con esos chiquitos que vienen que les pasó algo y vienen donde el papá, donde la mamá y empiezan a contarles. Es que, pero cálmese. Y usted trata de decirle, pero es que no es nada. No hay manera que entiendan, ¿sí o no? ¿Sí o no? Así es usted. Así somos. Tu papá está tratando de hablarte, pero tú estás llore. O cuando te estás quejando, padre. El chiquito que se queja, ¿lo ha vivido usted? Se queja y se queja y usted, pero entienda, sí, pero es que me hizo. No, es que me hizo. Se queja y se queja. ¿Cuántos traen espejo el día de hoy? No lo saque. Seguimos siendo hijos. Aunque tú no escuches la voz, aunque en momentos te sientas solo, aunque estés tan malcriado que no entiendes lo que Dios te quiere decir, sigues siendo hijo, sigues siendo la hija. Por más problema, por más prueba, si pasó una situación en el trabajo, sigues siendo el hijo. Si venías de camino y se te atravesó un carro o le atravesaste el carro a alguien, y al que le atravesaste el carro te acordó tu abuelita, tu bisabuela, tu mamá, toda la familia, seguís siendo el hijo. Aunque te dijeron que no servías para nada, sigues siendo el hijo. Aunque el negocio no salió, sigues siendo el hijo. Aunque te despreciaron, te escupieron, sigues siendo el hijo. ¿Por qué no se lo dice al que está a la par? Dile, sigue siendo hija, sigue siendo hijo. No, pero dile, sigue siendo hijo, cabezón, entendelo. Ese es el mensaje de hoy. Sigue siendo hijo a pesar de todo. A pesar de que a veces no entienda. A pesar de que a veces estés metido en ese problema tan grave, sigue siendo hijo. Sigue siendo hijo. Quiero que usted me entienda eso, pero yo quiero esta palabra metérsela como un cañón en el corazón. Porque si tú entiendes que en medio del problema o de la prueba sigues siendo hijo, entonces siempre te vas a mantener firme. Siempre. Un día estos me dieron en la mañana. Me dieron una noticia, de esas noticias que usted no esperaba. Usted esperaba, de esas que usted espera un alegrón, y te dieron esa otra que, mira, era para tirarte al suelo. Seguimos siendo hijos. Eso en la mañana, y en la tarde otro problema. No seas tan bárbaro. Seguimos siendo hijos. Nada nos quita el ser hijos. Aunque usted incluso el diácono, el servidor, el pastor, su papá, lo desconozcan, usted sigue siendo hijo. Nada te va a quitar a ti del amor de Dios. Amén. Dice Colosenses capítulo 1, versículo 11. Colosenses 1:11. Esta palabra es poderosa. Yo lo había visto por encima, pero
nunca había visto lo poderosa que es. Colosenses 1:11, ¿lo tenemos? Amén. Dice así: fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. A veces como que nos hablaron como en hebreo acá. ¿Se entiende las primeras dos palabras? Fortalecidos con poder, lo otro potencia, paciencia y longanimidad, como que no nos calza. Entonces para esto hay que profundizar y hay que ir un poquito al original. Primeramente la palabra fortalecidos es la palabra dunamo, que quiere decir capacitar o fortalecer. La palabra poder, que se usa acá, es la palabra dunamis, que esto quiere decir fuerza, especialmente un poder milagroso o el poder para operar en milagros. Eso es muy tremendo. La palabra potencia, la palabra kratos, que quiere decir fuerza, fortaleza, pero especialmente poder manifiesto. Oído, eso es impactante. La palabra paciencia, la palabra hupomoné, que quiere decir, eso es interesante, si usted puede la apunta, quiere decir resistencia o aguante alegre. Me impresionó eso. Hupomoné, resistencia o aguante alegre o esperanzado. Gracias. Constancia, paciencia, perseverancia o perseverar. Pero me impactó eso. Resistencia o aguante alegre o esperanzado. Y también se traduce paciencia, hupomoné, de un modo casi invariable. Es decir, una resistencia que casi no tiene variación. Es decir, usted está ahí, está pasando la prueba, pero usted está firme. Arrecia más la prueba, usted sigue firme. Arrecia más la prueba, usted sigue firme. A veces como que quieres, pero permaneces firme en medio de la prueba. ¿Me sigue ahí? Es una resistencia casi invariable. Y longanimidad es entereza o firmeza de ánimo ante las adversidades. Esto es tremendo también. Es la palabra macrotumia, que quiere decir eso: largura de ánimo. Vea, una de las situaciones con las que más trabaja el enemigo es con las emociones de nosotros. Eso es lo que más trabaja. Hoy vamos a aprender bastante. Una de las cosas que más trata de tocar el enemigo son las emociones. ¿Por qué? Porque las emociones te mueven. Ahora, las emociones no son malas. Hay gente que dice, uy, es que estas emociones, mejor fuera uno no tener alma y no tener emociones, y ya así uno pasa bien por la vida y supera todas las pruebas. Hay gente que lo ha dicho, no sé si a usted le ha pasado, ay, yo quisiera no sentir nada. ¿Le ha pasado alguna vez? Ay, yo quisiera no sentir nada. Yo quiero decirle, las emociones son importantes. Las emociones Dios se las puso a usted, Dios se las puso, no el enemigo. El problema es cuando el enemigo se mete en la ecuación y empieza a destrozar el propósito de esas emociones. ¿Por qué son importantes? Son lindas las emociones, ¿sí o no? La emoción te hace amar, te hace soñar, te hace vivir más fuerte, te hace gozar, te mantiene alegre, te mantiene alerta. Las emociones son bellas. Pero también las emociones juegan un papel negativo cuando nosotros no las sabemos manejar. Porque entonces te traen tristeza, dolor, depresión, te hacen sentir oprimido, te hacen sentir que no hay salida, te hacen sentir que no hay futuro, que no hay paz, te hacen tener temor a cosas que ni siquiera existen. Esas son las emociones. Entonces las emociones son parte de nosotros y están bien las emociones. Buenas o malas están bien, pero ¿quién las domina? Ese es el punto.
¿Quién domina nuestras emociones? Yo he visto gente que las emociones se las domina el enemigo. Entonces viene un problema y se mueren por ese problema. Es cualquier cosa. ¿Te has escuchado la expresión? Es que se ahoga en un vaso de agua. Ay, ¿cuánto lo han escuchado eso? Ay, ay, ay. No voy a preguntar cuánto lo viven. Pero hay muchos que se ahogan en un vaso de agua. Es el problema, no es de la situación, es de las emociones. Entonces las emociones las tenemos que tener nosotros alineadas a Dios, porque una mala emoción o te tira al suelo o te saca. Tenemos que estar claros en eso. Una emoción es la que te tira y te mantiene en depresión a ti. Pero Dios nos regala esta palabra maravillosa, impresionante, que es la que dice que nosotros podemos ser fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y longanimidad. Esta palabra es impresionante. Es impresionante, iglesia. Si yo le voy a decir por qué es tan impresionante esta palabra. Pero nosotros tenemos que tener claridad primeramente de quiénes somos. Imagínate, ¿cuándo vino el enemigo donde Jesús? Cuando ya tenía los 40 días de ayuno. En el momento más débil. ¿Y por dónde lo atacó? Por donde él estaba necesitando. La Biblia dice que Jesús tenía hambre. ¿Dónde estaba Jesús? En el desierto. Ya habían pasado los 40 días, ya había que cortar el ayuno, pero estaba en el desierto, no habían pulperías cerca. Impresionantemente no habían chinos cerca. Nada había ahí. Entonces Satanás se le presenta en el momento de más debilidad y le dice: eres hijo de Dios, has estado ayunando, te veo flaco, mira, si es cierto que eres hijo, decirle a las piedras que se conviertan en pan. La mayor tentación. ¿Me sigue? Ahí, en ese momento. Después estaba Cristo en la cruz. Estaba herido, desangrentado, golpeado, abatido. Y se le aparece este fulano, perdón, que está en la misma situación que él. Y dice: no que eras hijo de Dios. Si es así, entonces bájate de la cruz y que nos bajemos nosotros. A ver qué es tanta la cosa. Mira, Cristo en ese momento estaba lleno de poder. Él podía bajarse, claro, él podía bajarse. Estaba siendo tentado por el enemigo, pero aún así él se mantuvo firme. Él siguió hasta el final. Te quiero leer este pasaje, pero en la versión hispanoamericana nuevamente. Y lo voy a leer desde el capítulo 1, versículo 11. Dice así, oído acá, esto es interesante. Su glorioso poder los dotará de una fortaleza a toda prueba, para que sean ejemplo de constancia y paciencia, para que llenos de alegría den gracias al Padre que los ha juzgado dignos de compartir la herencia de su pueblo en el reino de la luz. Él es quien nos ha rescatado del poder o de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su Hijo querido. Quiero volverlo a leer. Su glorioso poder los dotará de una fuerza a toda prueba. Mira, yo quiero alguien que me ayude por acá. Véngase, David, véngase para acá. Mira esto. ¿Qué es lo que habla la palabra? Nuevamente, Reina Valera. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Vamos a ir un poquito despacio. Fortalecido, la palabra dúnamo, es decir, estás en medio de la prueba, pero en medio de la prueba Dios te va a capacitar
llámese como se llame. Póngale el peor nombre que usted le pueda poner. Vamos a hablar cosas muy feas. Póngale la muerte de un ser querido. Póngale una separación. Póngale que se dio cuenta que uno de los hijos está en drogas. No sé, póngale ahí lo peor. Ahora, Dios va a capacitarte para esa prueba. Oído. Después decía, fortalecidos, es decir, que te va a capacitar con todo poder. Es la palabra dunamis. Este es poderoso, porque dunamis es poder sobrenatural. Es decir, a veces nosotros hablamos y decimos que hay que tener, o que Dios nos va a dar una paz que sobrepasa todo entendimiento, toda comprensión humana. Es decir, en medio de la prueba, Dios no solo te va a capacitar, sino que te va a dar una paz sobrehumana, una fortaleza sobrehumana, algo que va a actuar sobrenaturalmente para que pase la prueba. ¿Me siguen? Después dice, conforme a la potencia, es decir, es la palabra hupomoné, una resistencia tremendo esto, o un aguante alegre, gozoso en medio de la prueba que humanamente te debería tirar al suelo. Tú tienes paciencia. Y no solo tienes paciencia, estás gozoso. No solo gozoso, sino que permaneces gozoso en medio de esa prueba. Nadie lo puede entender. Mira, el enemigo, cuando una persona está así, el enemigo se rasca los cachos y dice, uy, pero no entiendo yo a este tipo. Lo tengo sin trabajo, le tengo problemas en la casa, los carajillos no lo quieren, le pasó esto, le robaron el carro. No entiendo, sigue gozoso el men. El diablo no entiende eso, lo vuelve loco al diablo. ¿Por qué? Porque es un poder sobrenatural que Dios derrama en medio de la prueba. En medio de la prueba. Y dice, conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia. Entonces ahí vas a estar esperanzado de una manera tremenda, de un modo casi invariable, dice el significado. Para toda paciencia y longanimidad, que esto es firmeza de ánimo, largura de ánimo. Vamos a lo mismo. Una de las cosas más importantes para nuestra vida es estar bien de ánimo. Tenemos que estar bien. Para enfrentar los problemas, usted tiene que estar bien en su ánimo. Hace unos años tuvimos una situación, yo se la he contado a algunos. En el lugar donde estábamos, pagábamos 850,000 colones de alquiler. En un tiempo ya se nos hizo imposible, nos atrasamos como tres meses. En esos meses queríamos llegar a un arreglo de pago, pero el dueño quiso hacer una maldad, al menos en mi caso, quería quitarme el carro, sí o sí, aunque nosotros le pagáramos, quería quitarnos el carro. Entonces para mí ese fue un tiempo un poco feo, llegó un día en el que sí me sentía realmente mal, con las pilas bajas, solo. Bueno, fatal, porque era el esfuerzo que yo había tenido. Ese carro usted lo ve ahí y tal vez alguien diga, o alguien ha llegado a decir, uy, el pastor tiene plata para comprar carro. No. Ese carro lo compré por un milagro que Dios hizo. Prácticamente lo vi y yo dije, uy, qué lindo Dios, un carro como ese. Alguna vez yo rajando con Dios, a la semana siguiente lo tenía en la cochera. Claro, no lo tenía nítido, lo tenía todo chocado, desbaratado. Lo compré casi con pérdida total. Entonces yo fui, empecé a enderezarlo, yo mismo lo enderecé, lo trabajé, mi papá me ayudó con la pintura, o sea, fue algo que costó bastante, fue un esfuerzo. Y de la noche a la mañana que una persona se le meta que simplemente quiere quitártelo y usted se ve como frustrado, ¿me doy a entender? Entonces llegó ese día que ya yo no tenía fuerzas y me fui a la iglesia. Y me puse a orar. Y en un tiro, porque a veces de tanta presión uno no halla ni cómo orar, ¿sí o no? De tantas cosas a veces no se halla ni cómo orar. Pero ese día me metí ahí
y me tiré de rodillas y derramé mi corazón delante de Dios. Fue como 1 hora y media. Yo estaba ya, venía semanas de estar mal, ese día estaba destrozado. Pero después de esa 1 hora y media me levanté y mira, mi ánimo que estaba en el suelo, mi ánimo, mira, al tope. Al tope. Entonces yo entendí el mismo problema, porque no se había arreglado nada. La misma circunstancia, todo igual. Pero me sentía diferente totalmente. Entonces usted afronta el problema con todas las fuerzas. Es distinto. En esta semana, yo les contaba, en la mañana pasó un problema donde casi que ya tenía una plata casi asegurada, casi 1 millón de colones, y así como de la nada dice, no, ya no. Y, tuanis. Y uno esperando y trabajando casi todo un año para eso. Y simplemente no se dio y punto. Pero estaba fortalecido. Quiero que usted me entienda. Entonces, esa fortaleza que es sobrenatural, que no tiene comprensión, me hizo llevar el día normal. Ya, se fue, ¿qué voy a hacer? Y es algo que se le escapa a uno de las manos, se fue. A la noche siguiente, el enemigo como que dijo, ay, espérate para la noche, me dijo. Y en la noche me armó la gorda, el enemigo. ¿Qué? ¿Y qué? Seguimos gozosos, seguimos alegres, seguimos teniendo esa paz. Ahí es donde usted ve que ha habido un fruto en usted. ¿Me sigue? Ahí es donde usted siente un fruto, porque viene el problema, te acecha, te golpea, te trata de tirar al suelo. Pero sigue firme, seguido acá, no ha pasado nada acá. Seguimos. Entonces uno ve que la palabra se cumple. ¿Por qué? Porque naturalmente no tiene lógica. No tiene lógica. Un Job que pierde absolutamente todo y se tira al suelo, levanta las manos y adora. Mira, humanamente este tipo está chiflado. Le pasó tanto que se chochó de la cabeza. Está chiflado el hombre. No, Dios quitó, dijo, sea su nombre engrandecido. Wow. Una paz. Mira que se extiende. Es decir, el ánimo firme, pero se extiende. Se extiende y no solo eso, te da gozo. ¿Cómo? No tiene lógica, pero te da gozo. ¿Por qué? Yo te voy a decir un por qué. Porque en medio de la prueba, o sea, el enemigo te está dando, te está machacando, te está tratando de poner el pie y te ve gozoso. ¿Por qué? Porque tú estás diciendo, ay, no siento nada, no lo está logrando, se está jodiendo. Ay. Entonces tú ves como el fruto del Espíritu está operando tanto en ti que las pruebas no te tiran al suelo. La prueba no te tira al suelo. Tú tienes que seguir la fe firme. Tú tienes que seguir sabiendo que vives problemas en lo natural, pero tú operas a nivel sobrenatural. Alguien está acá que me diga amén. Tú estás operando lo sobrenatural. Cuando el problema tú lo confrontas de una manera que no es lógica, tú dices, aquí hay un fruto en mí. Algo está pasando. Pero si viene la prueba y tú te vas corriendo y te metes en la cueva, hay algo que está mal. No tienes identidad. No has comprendido la identidad. Es que mejor no oro, Dios no me responde, es que mejor me salgo de todo. No tienes identidad. La identidad te hace mantenerte firme. Mira, cuando tenías un problema, ya habías salido, tal vez venías saliendo de la casa de tus papás y había un problema ahí, ¿para dónde corría? A la casa del papá. ¿Sí o no? Sucedió un problemón allá, tal vez una discusión de pareja, ¡pum!, a la casa de mi papá. Porque sabes que el problema no te quita la identidad. Eso lo entendemos. Pero acá en el área espiritual
a veces se tiene el problema y en lugar de correr a la casa del papá, se van, se alejan. Como que el papá nos pintaron una idea de un padre tan malo, tan regañón, que mejor huimos de él antes de acercarnos. Nosotros tenemos que entender que nuestro padre es un padre bueno y que nos va a abrazar, aunque tenga cara como de enojado. De serio. Nos sigue amando y nos va a abrazar. Amén. Abrázame a ver. Muchas gracias. Te perdono. No, vaya para allá. Yo no había hecho nada, estaba pasando la prueba. Entonces nosotros tenemos que tener nuestras emociones alineadas al orden de Dios. Y voy terminando acá, Santiago capítulo 1. Y este es hermoso también esto. Santiago capítulo 1, versículo 3. ¿Estamos? Dice así: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Es la misma palabra en el griego, la palabra hupomoné, que es resistencia, un aguante esperanzado, alegre. Dice el 4, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Yo quiero poner un poquito de énfasis acá. Para que seáis perfectos. Es la palabra teleios, no telios. Teleios, que eso quiere decir perfecto. Es un completo crecimiento mentalmente, de carácter y moralmente. Es decir, la prueba te forma. Y es una de las ideas de la prueba. Que seas formado. Mira, mentalmente, en tu carácter y moralmente. Tenemos que ser formados. Y dice, y cabales. La palabra cabales es la palabra holocleros. ¿Qué quiere decir? Completo en toda parte. Y también esto es interesante. Perfectamente sano. Perfectamente sano. La palabra de Dios dice, sobre toda cosa guardada, ¿qué dice? Guarda tu corazón, ¿por qué? Porque de él mana la vida. Entonces, el corazón tiene que estar completamente sano. Si viene un problema, una situación con una persona, y tu corazón guarda rencor con esa persona, tú no vas a ser perfecto ni cabal ahí. Porque tú le vas a reclamar algo. Le vas a echar algo en cara. Le vas a decir algo que sabes que le va a doler a esa persona. ¿Y esto por qué pasa? Porque tú no estás perfecto. Entonces necesitas más prueba para que seas perfeccionado en esa prueba. Para que el poder de Dios se manifieste a través de ti y te vaya perfeccionando. Entonces vamos a llegar a una perfección en nosotros. Es decir, viene la prueba, te manejas de manera perfecta. Viene la circunstancia, la situación difícil y no te conmueve, no te mueve las emociones a mal. Entonces tú empiezas a cambiar hasta tu forma de hablar. No, esto no es un problema, es una circunstancia. Ya no lo ves como problema. Antes lo veías como un problema que te tiraba al suelo. Ahora lo ves como una circunstancia de la cual tú tienes que hallar la solución y la vas a hallar con paciencia. Moralmente correcto. Ecuánime. Eso es lo que Dios quiere. Por eso yo le decía, las emociones no son malas. Lo malo es cuando no sabemos controlarlas. O cuando las emociones nos controlan a nosotros. Tenemos que recordar ser hijos.
y estar en la presencia. ¿Cómo salí yo de ahí, de ese hoyo? En oración. Eso es todo lo que ocupé para salir. Después siguió el mismo problema, la misma circunstancia. Pero mira, tú con un buen ánimo, eso no es nada. Eso no es nada. Pero cuando no estamos alineados, cuando no estamos pegados a la fuente, cualquier problemita es un mundo. Cualquier problema es un mundo. Tengamos identidad de hijos y busquemos la presencia. Porque ahí donde tú estás buscando esa presencia, entonces ahí, en ese lugar de intimidad con Dios, ahí vas a ser fortalecido con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para que tengas toda paciencia y longanimidad y no tengas problemas el día de la prueba. ¿Cuántos están acá? Me dice amén a eso. Amén. Entonces vamos a someternos a la presencia de Dios, y entre más recia sea la prueba, busca más la presencia, porque vas a salir, y vas a salir victorioso, vas a salir ganador, triunfante, y el enemigo va a decir: uy, es que no lo entiendo yo, este tipo es de otro mundo, es sobrenatural. Ay, ay, ay. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor por eso? Y yo quiero que antes de irnos, que demos una adoración al Padre y que escuchemos esta adoración con todo el corazón, porque Dios sigue siendo tu papá a pesar de la prueba y a pesar de los problemas. Por eso ponte en pie en esta hora. Gracias, Señor. Tú eres realmente maravilloso, Padre. Señor, y hoy entendemos que aunque venga la prueba, podemos permanecer no solo firmes, sino gozosos en ti, Señor. Ven a este lugar, Señor. Queremos estar contigo. Queremos acercarnos. Yo no sé si usted ha estado pasando prueba, pero acérquese más a Dios. Él te va a liberar.